Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te quiero platicar un tema que se me hizo bastante interesante reflexionando en la semana y tiene que ver con este concepto que muchas veces seguramente has escuchado o te han dicho cuando tienes una añoranza del pasado, un recuerdo en donde la frase que te llega es si hubiera hecho esto, si hubiera actuado de esta manera, si no hubiera dicho tales palabras. Ese concepto del hubiera, siempre las personas son a veces un poco tajantes y en parte tienen razón en decirte el hubiera ya no existe. El hubiera está en el pasado y lo que hiciste o dejaste de hacer ya no tiene sentido en tu presente. Y tienen razón cuando lo ves desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva de la mente, porque para la mente el hubiera ya no existe como tal. De hecho, cuando las condiciones no se dieron como tú lo querías, se da lo que conocemos como frustración. La frustración son esos eventos que no se suscitaron como lo deseábamos y entonces viene ese mensaje mental, esa cuestión de diálogo interior que te comienza a reclamar o reprochar por lo que dejaste de hacer o culparte por lo que hiciste y que no salió como tú lo esperabas. Por eso es que las personas, y es parte pues de la costumbre, de decirte que el hubiera no existe, ya sucedió, ya está en el pasado y en tu momento presente no tiene sentido estar tratando de estar pensando en algo que ya no tiene solución. Para el ego y para la mente, el hubiera ya no existe, pero para la conciencia sí. Para la conciencia, el hubiera existe en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier contexto, el hubiera sí existe para la conciencia. ¿Por qué para el ego no? El ego y la mente pues están acostumbrados, son sensoriales. Entonces si alguno de tus 5 sentidos, ya sea el oído, el olfato, el tacto, la vista, el gusto, se siente gustoso o complacido por alguna situación, ya sea que me gustó lo que vi, me gustó lo que toqué, me gustó lo que olí, lo que comí. Para el ego, la mente es sensorial 100% y a través de esas experiencias sensoriales define si fue bueno o malo. La conciencia no. La conciencia no es sensorial, es un sentir, no lo puedes tocar, no lo puedes medir, es algo que se siente y es expansivo. Ajá. Por eso es que al ego le duele mucho cuando la parte sensorial percibe que las cosas no se dieron como lo esperaban. Cuando vas a comer y resulta que ese postre que te imaginaste iba a estar delicioso y cuando lo pruebas no cumple con tus expectativas, pues la parte del sensorial del gusto en ese momento manda la señal a la mente y al ego y decir, no, esto no me gustó. Pésima experiencia y comienzas con la queja, comienzas con la insatisfacción y si te costó dinero, pagaste un buen dinero por él, pues viene la frustración de que no estás contento con el intercambio que hubo entre lo que aportaste, lo que pagaste y lo que recibiste. Y al ego le mueve muchísimo eso. La conciencia no. La conciencia se basa en experiencias, en aprendizajes de vida. Y cada situación que vivimos, pues forma parte de ese aprendizaje si lo logramos entender para seguir evolucionando como personas y seguir en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el hubiera mueve muchísimo y tratamos inclusive de olvidarlo, tratamos de no recordarlo, tratamos de que se desvanezca y que quede en el pasado, porque el ego no recibió lo que esperaba. Puede haber sido que no recibió algo material como dinero, un regalo, un obsequio, o recibió algo que no esperaba, ¿no? A lo mejor un regaño, una enfermedad, una situación de malestar con personas o situaciones. Entonces el ego comienza a traer al presente esas
historias, esas memorias, y si hubiera dicho esto, si no lo hubiera tratado de esa manera, si me hubiera comprado en ese momento, me hubiera llevado un gran descuento, ¿por qué no lo hice? Entonces, para el ego el hubiera, en cierta manera, ya no existe. Pero la conciencia sí. Para la conciencia el hubiera sí existe. Solo que como estamos esperando un algo sensorial, estuvimos esperando en esa situación donde se vivimos el hubiera, estuvimos esperando algo sensorial, algo que pudiéramos ver, algo que pudiéramos tocar con nuestros 5 sentidos, pues ahí se rompe todo el esquema. Pero si quitáramos por un instante en esa situación del pasado lo que tenía que ver con ver, recibir, tener en nuestras manos o una pérdida, y nos vamos a la emoción, por ejemplo, si hubiera dicho que no, que a veces es una de las frases que nos traemos al presente, si hubiera dicho que no, mi vida hubiera sido completamente diferente. Ajá. Ese hubiera dicho que no tiene que ver con una emoción quizás de poner un límite en la vida. Quizás de sentirte merecedor de algo y te atreviste a decir sí cuando realmente en el fondo deseabas un no. Esa emoción del merecimiento, esa emoción de poner límites en la vida, para ella sí existe el hubiera. Porque en tu momento presente tú puedes recordar esa experiencia y decir, wow, si me hubiera sentido merecedor o merecedora en ese momento, si hubiera puesto límites en esa circunstancia, no hubiera vivido una experiencia que no me gustó. En tu momento presente sí puedes poner límites. En tu momento presente sí puedes sentirte merecedor o merecedora. Eso sí, nunca va a cambiar. Ese aprendizaje de vida, esa emoción, no va a cambiar. Por ejemplo, si hubiera estudiado y puesto atención, hubiera quedado en la universidad que yo quería, o en la preparatoria, o en la escuela que yo deseaba. Ok, ya no quedaste en la escuela, ya no quedaste en el lugar en el que tú deseabas, ya no te certificaste. Pero ¿cuál era la emoción que tenías que trabajar, y a partir de esa experiencia que viviste, entender que si no trabajabas esa emoción, ibas a tener resultados desfavorables? Bueno, quizá para algunas personas era el enfoque. Si hubiera enfocado, pero ¿qué crees? En tu momento presente sí puedes enfocar. En tu momento presente puedes transformar completamente tu vibración para enfoque, dedicación, disciplina, responsabilidad. Si hubiera elegido la otra carrera que me decía mi corazón, y entonces no, pues yo decidí tomar pues las ideas de los otros y quedar con ese patrón repetitivo o la creencia de que ese estudio me iba a dar más. Bueno, ya no elegiste lo que deseabas en ese momento, pero ¿cuál era la emoción del pasado para la cual tú viviste una circunstancia que te llevó a concluir que esa decisión que llegaba desde tu intuición era la importante? Claro, era hacerle caso a tu intuición. ¿Y qué crees? En tu momento presente, sí puedes decir, le hago caso a mi intuición y sigo mi intuición, sigo mi sentir. Eso sí lo puedes traer, por eso te comento que el hubiera sí existe, pero para la conciencia que hace una reflexión de tus emociones, de tu sentir, en aquellas situaciones del pasado que te movieron, en donde no obtuviste los resultados que esperabas, o esas situaciones que te llevaron inclusive a un quiebre. Ahí, cuando entiendes la emoción que había detrás, sí existe el hubiera en tu presente. Otro ejemplo, si no hubiera comprado ese coche, ahorita no tendría esta deuda, ¿no? Ahí podrá ser un tema de a lo mejor cómo andaba yo con la escasez, ¿no? En sentir que no podía, en desconfiar de mis capacidades para generar los ingresos. O bien, cómo andaba también en el tema de siempre tener muchas ideas y no enfocar y saber administrarme. Eso sí lo puedo en mi momento presente transformar. Ese hubiera, si no me hubiera sentido escaso, no tendría complicaciones en la parte del dinero.
ese sentirte abundante, merecedor en el momento presente, sí lo puedes hacer. No es una cuestión del pasado. Todo lo que tenga que ver con nuestras emociones, con lo que sentimos, aunque en el pasado no nos hayamos sentido valiosos, confiados, merecedores, seguros, en tu momento presente sí lo puedes hacer. A lo mejor en el momento pasado para tu ego no pudiste obtener esa beca, no pudiste obtener ese empleo, no pudiste consolidar a lo mejor una relación personal con alguien porque vibrabas en desconfianza, en pena, en vergüenza. A lo mejor eso ya no. Eso ya para la mente porque ya no lo puedes tocar ni sentir en tu momento presente. Pero la emoción de sentirte confiado, la emoción de sentirte seguro de ti mismo, la emoción de no anticipar el fracaso y saber que todo es perfecto en tu vida, eso sí lo puedes vibrar en este instante, en este momento. Para eso sí existe el hubiera, y si lo sabes enfocar de esa manera, entonces cada vez que te llegue esa frase o esa señal o esa cuestión en tu mente, si hubiera hecho, olvídate por un instante de la cuestión material, sensorial, que puedes percibir con tus sentidos y que no obtuviste, porque eso es lo que te lleva a la frustración. Sino trata de recordar qué emoción sentiste de la que si tú la hubieras cambiado en ese momento, otra cosa hubiera sucedido. Esa emoción, trasládala a tu presente y te darás cuenta que en tu presente sí la puedes modificar. En tu presente, si en tu pasado viviste una situación en, ay, si hubiera sido más seguro de mí mismo, de mí misma, entonces no hubiera tomado ese empleo que no me gusta. Porque yo sabía que podía aportar más en otro. Igual, el empleo ya se fue, pero en tu momento presente sí puedes sentirte seguro y segura de ti misma, sí puedes confiar en tus capacidades, y si eso lo transformas y si comienzas a vibrar en posibilidades, entonces un mejor empleo llegará a ti, unas mejores circunstancias de vida llegarán a ti, una pareja más amorosa seguramente te conectarás con situaciones que vibren alto, que vibren en un nivel en el cual tú deseas y encuentras la estabilidad. Entonces, como una buena reflexión, cada vez que te llegue el hubiera, recuerda qué emoción te faltó, qué emoción sentiste en ese momento que te hizo falta para conseguir lo que deseabas. O por ejemplo, si no hubiera estado triste, no hubiera caído en depresión. Eso quiere decir que si la tristeza formó parte de esa situación o esa condición de enfermedad, en el momento presente sí la puedes cambiar por aceptación, por confianza, por aceptar lo que está sucediendo. En tus manos está el poder transformar el hubiera en posibilidades, entendiendo qué emoción sabías tú, sentías en la que tenías que vibrar, porque hoy, en tu momento presente, puedes vibrarlo también. En tus manos está transformar ese hubiera en posibilidades para que puedas seguir creciendo, para que puedas seguir teniendo logros en tu vida, para que puedas seguir alcanzando tus metas personales, tus sueños, tu función de vida, porque esos hubiera, desde la conciencia, son aprendizajes de vida, son experiencias que si las logras canalizar bien, ya no volverás a repetir aquello que no deseabas. Reflexiona un poco cada vez que te llegue el hubiera, igual cuando se lo tengas que decir a alguien, también podrás ayudarlo en el sentido de, ¿y qué tal si olvidas el hecho de que si hubieras tomado esa decisión te hubiera ido mejor en el trabajo? Y piensas, si le hubieras hecho caso a tu intuición propia, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tanto caso le haces a tu intuición? Puedes ayudar a otros también cada vez que les llegue ese recuerdo del hubiera, para ver si había una emoción detrás que les impidió, que los autosaboteó por no poder vibrar en lo opuesto, y en su momento presente retomarlo, vibrar en lo virtuoso y en las posibilidades. Aprovecha esos instantes que te llegan de esos hubieras, porque te van a ayudar a crecer mucho desde la conciencia. Me dio mucho gusto compartir contigo esta información. Espero que te sea útil y en los siguientes días hablaremos de otros temas interesantes. Y si tú quieres que te platique algo relacionado con tu sentir, con lo que vives en tu día a día, colócalo en los comentarios y hacemos
siempre esta cuestión de hablar de esos temas desde la conciencia para que te abra otro camino, te abra una perspectiva nueva y que te dé posibilidades. Que tengas una excelente noche. Nos vemos en la siguiente conexión.